Para entender lo que son los sólidos de revolución, vamos a empezar a calcular un ejemplo. Tenemos la función y igual a x al cuadrado. Entonces, esta función es una parábola y vamos a decidir si rotar con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Esta función en el intervalo que va del 0 al 2, que nada más sería esta parte, ¿verdad? En esta parte la función es inyectiva. Vamos a rotarla con respecto al eje Y. Rotada con respecto al eje Y. Lo que obtendríamos es algo así. Ahí está. Ya es un sólido. Y ahora, antes de deducir la fórmula en general, vamos a considerar una partición. Consideramos una partición Noten ustedes que en este caso, esa partición no la consideramos sobre el eje X, la vamos a considerar sobre el eje Y, porque vamos a descomponer este sólido en cilindros de cierta altura, y claro, mientras más cilindros tomemos, la aproximación a este volumen es mejor. En este caso vamos a hacer una aproximación muy burda, justamente para que el dibujo sea más claro. Consideramos una partición de tamaño n igual a 4 sobre el eje X, no, sobre el eje Y. Noten ustedes que si en el eje X estamos considerando la función de 0 a 2, sobre el eje Y vamos a tomar la partición de 0 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, por acá estará el 4. La partición va a ser de 0 a 4. Y si vamos a partir en 4 partes, entonces quedará algo así, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Y lo que obtendremos será, bueno, tendría que considerar la perspectiva, ¿verdad? Entonces, hacemos una partición de tamaño 4 sobre el eje y tendríamos más o menos esta situación. Tendríamos que sumar el volumen de cada uno de estos cilindros. El radio de cada uno, bueno, el volumen de estos cilindros es área de la base por altura. La altura sería 1 en este caso, porque sería dividir
el intervalo de 0 a 4 entre 4, eso da 1, que en este caso son estas, la longitud de cada uno de estos subintervalos. La altura sería 1 y el área de la base, como son circunferencias, sería pi por radio al cuadrado, donde el radio está dado por el valor de x que corresponda. Entonces, tendríamos que el volumen está aproximado por la suma de esos cilindros, pero noten ustedes que es para el primero. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, que creo que es más claro. Si aquí estamos en 4, el radio de este primer cilindro es 2, ¿verdad? Aquí estamos en 2. Entonces sería pi por radio al cuadrado, pi por 2 al cuadrado, por altura, que sería 4 menos 0 entre 4. Lo escribo explícitamente para que se note qué significa cada uno de estos números. Este es el radio y esta es la altura, más el volumen para este segundo cilindro sería pi por radio al cuadrado. Pero si aquí estamos en 3, entonces, y ese 3 viene de x al cuadrado, entonces, ¿cuánto valdría el radio? Si y vale 3, entonces, ¿cuánto vale x? Sería raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado, y otra vez por 4 menos 0 entre 4, más pi por radio al cuadrado. Ahora estamos aquí en 2. Si y vale 2, ¿cuánto vale x? Raíz de 2. Entonces el radio es raíz de 2 al cuadrado por la altura, que es 4 menos 0 entre 4. Y finalmente, para el último cilindro, que estamos en 1, tenemos pi por radio, que sería 1 al cuadrado, entre 4 menos 0 sobre 4. Simplificamos y tendríamos, bueno, la altura, decíamos, es 4 en este caso, entonces tendríamos pi por 4, que mejor lo escribimos como 4 por pi, más 3 por pi, más 2 por pi, más pi. Entonces es 1, 3, 6, 10. 10 por pi. Por lo tanto, el volumen se aproxima a 10 pi unidades cúbicas. Entonces, ya después de haber calculado el volumen, la aproximación a este volumen, vemos que el volumen exacto lo podríamos calcular como el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, que podemos traducir como esta integral, pero aquí, si la integral la vamos a resolver con respecto a y, tendremos que calcular la función inversa, que para este caso, si y es igual a x al cuadrado, bueno, vemos a y como f de x, entonces x es igual a la raíz de y por el intervalo en el que estamos, que nada más es de 0 a 2. En 0 a 2 esta función es inyectiva, entonces sí podemos calcular la función inversa.
y quedaría f a la menos 1 de y. Ahora vamos a resolver otro ejemplo en donde rotemos con respecto al eje X. Ejemplo 2. Tomemos la función y igual a, vamos a tomar algo muy parecido. Por ejemplo, la raíz de X. Entonces, si la partición es de tamaño 12, cada unidad estaría dividida en 4, ¿verdad? 2, 4. Aquí está el 1, y luego las particiones irían así, 2. En fin, bueno. Y los cilindros ahora, vamos a suponer que también consideramos como radio los extremos derechos. Entonces, los cilindros estarían más o menos, el perfil sería este. Hagan de cuenta que rotamos. Pero es a partir de 1, ¿no, profesora? Ah, claro. Nada más voy a colocar 2. Y entonces, otra vez, ¿verdad? El volumen estaría aproximado por el volumen de cada uno de esos cilindros, que en este caso sería pi por radio al cuadrado. Pero ahora el radio es, si tomamos como radio los extremos derechos de cada subintervalo, tendríamos la función evaluada, por ejemplo, aquí en 1 y 12, 4 menos 1 entre 12 es un cuarto. Entonces, este primer subintervalo termina en 1.25. La función la tendríamos que evaluar en 1.25 y ese valor daría el radio del primer cilindro por la altura que es, en este caso es la longitud del subintervalo. Pi por radio al cuadrado. Me iba a faltar el cuadrado. Más pi por la función evaluada en 1.5 al cuadrado por la longitud del intervalo, que ya sabemos que es un cuarto, entonces en cada caso voy a escribir solo un cuarto. En 1.75 por un cuarto, etcétera. Y el último valor sería pi por f en 4 al cuadrado por un cuarto. Pi y un cuarto son factores comunes, entonces queda pi entre 4 por f en 1.25 al cuadrado más f en 1.5 al cuadrado, etcétera. Y f en 4
al cuadrado. Entonces es pi cuartos por 31.5, que es lo que se obtiene de la suma de las funciones evaluadas en estos puntos. Y esto es aproximado 31.5. A ver. Bueno, lo voy a hacer mejor acá en la calculadora. 31.5 por pi entre 4 es aproximadamente 24.74. 24.74. Seguro ahí hay. Y por lo tanto, el volumen en este caso es aproximado a 24.74 unidades cúbicas. De hecho, esta fórmula, de alguna manera, siempre cuesta menos trabajo entenderla, porque noten ustedes que aquí lo que estamos haciendo es f en x, la estamos evaluando y luego la estamos elevando al cuadrado, y es b menos a entre n. Entonces, pi por radio al cuadrado es esta parte, la altura de los cilindros sería b menos a entre n, calculamos la suma y luego el límite cuando n tiende a infinito. Lo reescribimos como una integral que va de a b, de pi por f de x al cuadrado, diferencial de x. En este caso no tenemos que calcular ninguna función inversa porque ya tenemos la función en términos de la variable con respecto a la que estamos integrando.